Así que vamos a estar esta semana estudiando algo interesante. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Cuando uno oye testigo, uno le llegan muchas cosas a la cabeza, ¿verdad que sí? Así que vamos a estar esta semana estudiando esto. Y lo primero es, ¿cuándo fue que Jesús dijo eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué estaba pasando cuando Jesús dijo eso? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Dígame. Me gusta justo ese momento de la historia. Recuerden que Jesús estaba despidiéndose de los discípulos, ¿verdad que sí? Ellos estaban ya caminando, ya que se iban, y lo último que registra la Biblia de su primera venida aquí en físico es que él estaba diciendo eso. Y yo me imagino que Jesús iba como, ustedes han visto los conciertos, lo que le ponen a los artistas, ahora que van como flotando así, lo único que Jesús no necesitaba eso, claro, pero que iba como así alzándose y le va diciendo toda potestad, ¿verdad? Y todo esto que le dice de la gran comisión, y le dice lo que dice nuestro versículo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Querido Jesús, te presentamos esta noche en tus manos, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de juntarnos para hablar de ti. Queremos escuchar tu voz, solamente tu voz, Señor. Cualquier cosa que sea un impedimento para que tú te manifiestes poderosamente en nosotros, lo ponemos en tus manos para que tú lo hagas, Señor. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, imagínense que ustedes son Jesús. Esa sería la palabra que ustedes usarían para decirle a la iglesia lo que le queda. Esa sería la palabra. ¿Qué me dicen ustedes? Y me seréis testigos. ¿Qué cosas se le ocurren a uno? ¿Y me seréis qué? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Me seréis qué le podíamos decir a los discípulos? Sí, pero ¿qué usted le diría? Si ya usted se está yendo y ellos van a quedar a cargo de la iglesia, yo quizá les hablaría de la fe, porque a ellos les faltó muchas veces la fe, ¿sí o no? Les hablaría de la unidad, esa gente vivían peleando, ¿o no? Que quién era el mayor, que quién iba a ser. No sé, pero me choca que la palabra que Jesús use sea testigo. Dígame, mi hermano. Exacto, mira, me gusta esa, sean santos, ¿verdad que sí? Es como que llama más, no, testigos. Pero antes de que analicemos todo lo testigo, no sé si ustedes saben lo que dice el griego acerca de testigo, y puede ser como una premonición. Testigo en griego es mártir. Y si lo podemos traducir así, podríamos decir que Jesús le dijo, y me seréis, ¿qué cosa? Mártires. Y vaya que se cumplió la palabrita esa, ¿sí o no? Hubo muchos que tuvieron que sellar con su vida lo que pasó. Pero antes de que analicemos qué es testigo, hay algo que quiero compartir con ustedes. Y lo primero está en 1 de Pedro 1, 19 y 20. Porque para que entendamos lo que Jesús quiso decir allí, hay algo que tenemos que comprender antes. Y en 1 de Pedro nos va a ayudar mucho. 1 de Pedro 1, versículos 19 y 20. Es algo que yo sé que sabemos, pero para que lo tengamos bien fresquecito. Sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad que sí? Como de un cordero sin mancha y contaminación, ya provisto ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de qué? De la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. ¿Qué me está diciendo el apóstol Pedro?
El apóstol Pedro me está diciendo que Jesús, el Cordero sin mancha, y cuando me habla de Cordero sin mancha, ¿de qué me está hablando? Sí, pero ¿de qué me está hablando? Me lleva, ¿ustedes se acuerdan a Juan? Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Cuando los israelitas le decían Cordero, ¿qué ellos pensaban? Sacrificio, santuario, pecado perdonado, sustituto, ¿verdad que sí? Todo eso. Pero Pedro me dice, no solo que ese es el Cordero de Dios, sino que es el Cordero que fue, ¿qué cosa? ¿Desde cuándo? Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Hay personas que creen que cuando Eva comió del fruto prohibido, en el cielo se pusieron la mano en la cabeza y empezaron todos a correr y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso no es lo que Pedro está diciendo aquí, ¿verdad que no? Pedro nos está diciendo que antes de qué, de la fundación del mundo, había ¿qué cosa? Un plan de salvación. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Antes de que hubiera pecado en el mundo, antes de que fueran Adán y Eva, antes de que existiera el planeta Tierra, había un plan ¿de qué? De salvación. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? ¿No hay? Ok. Perfecto. Vamos al segundo versículo. Vamos a Marcos 3, 13 y 14. Ahora que estamos estudiando Marcos en el folleto, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Nos habla acerca de cuando Jesús eligió a sus discípulos, y Marcos usa unas palabras muy especiales que quiero compartir con ustedes. Marcos 3, 13 y 14. Subió al monte y llamó junto a sí, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que él quiso. ¡Wow! Y vinieron a él y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si él le dice que fue a los que él quiso, que él eligió, ¿qué significa eso? ¿Quién fue que puso las características de cómo debían ser los apóstoles? Él. Incluso si nosotros nos hubieran puesto a elegir, elegimos esos. Señores, sean sinceros, que ya ni ellos nos están oyendo y nosotros sabemos muchas cosas de ellos. Ustedes hubieran cogido a Pedro, señores, y a Pedro. ¿Cuánta lucha con Pedro? ¿Cuánta lucha, señores? A Juan, porque Juan le vemos de que el discípulo lo amado después, pero antes, ¿cómo era que Jesús mismo le puso? Hijo del trueno. Eso no eran fáciles, señores, pero Jesús escogió a un publicano. ¿Qué eran los publicanos? ¿Ustedes se acuerdan de los publicanos? Pero aparte de ladrones, eran unas personas que trabajaban para el gobierno romano, que es Mateo, ¿verdad que sí? Y escogió un celote. ¿Ustedes saben lo que era un celote? Un enemigo del gobierno, un patriota. Entonces yo tengo en el mismo grupo, sentadito ahí, a uno que quiere tumbar a los romanos y uno que lo defiende. ¿Qué ustedes creen? Eso parece como una mezcla para hacer una bomba, ¿verdad que sí? Y si nos ponemos a ver, ¿cuál de esos eran estudiados? ¿Cuál de esos eran brillantes? ¿Cuál tenía dinero, por lo menos, señores? Pero Dios, en la persona de Jesús, se escogió a quienes, a los que Él quiso. Y a mí me encanta esa parte. Escogió a los que Él quiso. Pero nos dice más aún, en el libro de Juan, hablando de eso mismo, Jesús les recalca esto. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y Jesús les recalca esto a los discípulos también. Juan 15, 16 les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino ¿qué cosa?
Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Interesante, interesante. Y vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, para completar la idea. Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice, según nos escogió en él, ¿desde cuándo? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió eso? ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A quiénes se le escribió eso? A los efesios, y aparte de los efesios, a nosotros. Entonces, vamos a completar la idea. Vimos tres ideas que queremos juntarlas. Número uno, el apóstol Pedro me dijo que había un plan de salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Después Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles, escogí a quienes, a los que yo quise, y no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y aquí Pablo nos dice, en un versículo que abarca la iglesia del Almirante, y le dice que nosotros fuimos escogidos, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a la iglesia del Almirante. Amén. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con esta idea que nos dan estas tres citas. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Cuando Jesús va a venir a la tierra para su primera venida, Jesús sabía lo que iba a pasar, sí o no. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí sabía. Sí sabía lo que iba a pasar. Jesús es omnisapiente. Más aún, Jesús fue quien inspiró a los que escribieron la Biblia. ¿Verdad? O sea que no solo él lo sabía, sino él fue que se lo dijo. Él fue que le dijo a David todos esos salmos mesiánicos. Él fue que le dijo a Isaías todos esos salmos mesiánicos, a Moisés. ¿Me siguen? Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todo como iba a pasar. Y alguien dijo que la biografía de Jesús es una de las biografías más raras. Porque para usted escribir mi biografía, usted tiene que esperar a que yo haga las cosas. ¿Verdad que sí? Pero la biografía de Jesús no. Cuando Jesús viene al mundo, ya casi todo lo que iba a pasar, ¿qué? Está escrito. Cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iba a ser su madre, iba a vivir en Egipto. ¿Qué más? A los cuantos iba a morir, estaba marcado en una profecía cuándo iba a iniciar su ministerio, cuándo iba a ser bautizado y cuándo iba a ser crucificado. Incluso, bueno, estamos estudiando eso esta semana, Jesús dice, el tiempo ha llegado, y cuando María le quiso decir algo, ¿ustedes se acuerdan de la boda de Caná? Él le dijo, mi tiempo no ha llegado. Entonces, todo estaba marcadito. Ahora yo les pregunto, y hasta aquí era que queríamos llegar. Si Jesús sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué Él escogió a esos 12 para ser sus testigos? Porque Él sabía que se iban a convertir. Yo digo también porque él sabía que lo que iba a ser edificado a un cambio que lo que iba a transformar. Y como eran tan impetuosos, tenían tanta. Ellos iban a hacer la labor que yo siento que como ellos tenían una vida tanto difícil, cuando el testimonio está en ellos, que ellos cambiaron su manera de ser, ese testimonio de ellos pasaría a ver más.
Ok. Me encanta. Yo entiendo una parte, mirando el trabajo de cada uno, la profesión de cada uno, y era muy valiente. Era valiente para hacer lo que yo hacía. Los pecadores tenían que ser valientes, pero hermano. Mateo era muy valiente, Mateo tenía el pueblo entero de enemigos. Y todos ellos tenían una profesión, la que yo hacía, eran muy valientes, se atrevían, sagaces. Tenían esa cualidad. Si nosotros pudiéramos ver el futuro, y quiero que me acompañen en esto, si pudiéramos ver el futuro y viera que en el futuro yo voy a tener una situación que voy a necesitar testigos para salir librado, y si elijo más mi testigo, me puede costar la vida, pero yo lo puedo saber desde antes y puedo escoger quién esté ahí para que me sirva de testigo. ¿Qué características yo buscaría en esas personas? ¿Quién me dice? Confianza, lealtad, paz, valor. ¿Me siguen? Amistad, señores, importante, porque imaginen que la situación no sea solamente para defenderme a mí, sino que el que me vaya a defender se puede meter en problemas. Va a arriesgar su vida. ¿A quiénes yo buscaría? Miren, cuando hay situaciones de peligro, a veces ni lo que usted cree están del lado suyo. Oiga, ni lo que usted cree que lo van a defender está del lado suyo. A veces esos son los primeros que le... ¿Me siguen? Entonces Jesús, y quiero que se imaginen Jesús, el que sabe todo, que conoce los corazones, que nos conoce desde antes de nacer, eligió esos testigos. Él vio algo en ellos, como dijeron ustedes, que él lo podía usar para su honra y su gloria. Una sabiduría. Yo creo que fue todo lo contrario. Pero hay algo interesante. Ahí está también la iglesia del almirante. Ustedes me dijeron que Jesús también escogió la iglesia del almirante para ser testigos. Eso fue lo que me dijeron cuando leímos Efesios, ¿verdad que sí? Jesús los escogió a ustedes para ser testigos. Y es interesante que la hermana estaba diciendo que a pesar de cómo somos, Jesús nos escoge. Miren lo que le voy a decir. Le dije que quizás todo lo contrario es que hay personas que se consideran que son sabios, y cuando usted considera que es sabio, usted no sube un grado más. Le voy a poner un ejemplo. Yo nací en la iglesia, mi padre es pastor, o sea que yo aproximadamente en 45 años he oído ¿cuántos sermones? Más o menos. 3.000, 4.000 sermones, mal contado, más o menos. Pues me gusta la predicación, me encanta. Y vivo leyendo porque yo creo que a Dios hay que darle lo mejor. Y si usted se va a dedicar en una parte, bueno, pues intente hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Señores, y en esta experiencia que le estoy diciendo, la semana pasada yo descubrí algo que no sabía. ¿Y qué hago con eso? Aprenderlo humildemente, incorporarlo. Ahora, el que cree que sabe, ¿qué ustedes creen que hace? Ya yo sé. Lo importante de los discípulos era justo eso, que ellos sabían
que sin Jesús ellos no eran nada. Iglesia del Almirante, tú necesitas a Jesús. Y cuando tú descubras que necesitas a Jesús, estás en el lugar ideal para que Jesús te use poderosamente. Jesús te eligió. Yo no sé qué ustedes sienten con eso, pero que Jesús, antes de que creara a Adán, ya había pensado en Roselvi y lo había elegido y lo había diseñado y le había dado características que él pudiera usar en su plan de salvación. A mí eso me llena de regocijo. Dios pensó en ti. Ustedes han visto que ustedes ninguno son iguales. Ustedes ninguno son iguales. Dios no hizo y hizo un ejército de clones. Serial. Dios no trabaja serial. Dios le da a cada cual, ¿qué cosa? Su detalle, su gracia, su encanto. Cada uno de nosotros tiene algo que nos hace especial. Hay algunos que nunca lo descubrimos, otros que sí lo sabemos y lo explotamos. Hay otros que hacen lo que Dios le dio de manera especial, lo usan para su beneficio propio. Pero Dios te dio algo con lo que tú puedes ser especial, porque ya lo eres. Lo que tienes que hacer es descubrirlo y dedicarlo para la honra y gloria de Dios. Nosotros no estamos aquí de casualidad. Dios nos escogió. Y no nos escogió cuando llegamos ahora y llegué yo al Almirante y me bauticé y, ay Señor, ¿y ahora qué hacemos con Manuel? Bueno, vuelvo a cantar ahí, a ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué? No, desde antes de que el mundo fuese, ya en el plan de salvación, el Señor sabe para lo que Él me creó a mí. Ustedes están oyendo de lo que yo les estoy diciendo. Hay un plan creado y tú eres parte de ese plan de salvación. Pero no para que lo haga como lo hace Manuel o como lo hace otra gente. No, para que hagas tu parte. Porque a veces creemos que las cosas las tenemos que hacer como lo hacen los demás. No, tú eres especial y único. Y Dios quiere eso único de ti, esa individualidad de ti, y ponerla a su servicio. Dios te escogió a ti para que seas testigo de Él. ¿Qué significa ser testigo de Él? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que entendamos el día de hoy es que nosotros no somos una casualidad. Nosotros no vivimos porque alguien un día nos invitó a la iglesia y bueno, y me gustó y me quedé. No, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te trajo para algo. Incluso estás en esta iglesia para algo. Tú tienes algo que hacer en esta iglesia. Tú eres parte del equipo de esta iglesia. Si leemos los dones, vamos a ver que el apóstol Pablo dice que los dones son para el fortalecimiento ¿de qué? De la iglesia. Y cuando usted no está en la iglesia que tiene que estar, en el sentido de que alguien ya está cubriendo su parte, Él te va a llevar a la iglesia que tú tienes que estar. Porque hay una parte que tú tienes que hacer. Y no importa lo que Satanás te haga sentir en tu vida, tú eres alguien que Dios escogió. Tropezones, anda la piedra. A cada rato. Y por eso se registró, y alguien lo mencionó, por eso se registró la vida de los apóstoles. La Biblia es de los pocos libros que a los héroes los desmenuzan. Si usted lee un libro cualquiera, usted tiene que leer otro libro que lo está criticando para ver que los héroes se equivocaron. Usted no va a ver un libro de historia de los dominicanos que diga Duarte hizo esto, Duarte hizo aquello. No. ¿Por qué? Ay, no, es el padre de la patria, no se puede hablar así de él. ¿Me siguen? ¿Y la Biblia qué hace? Ay, mi madre. La Biblia enseña así. En un lado te dice que David conforme a su corazón y en el otro te dice, ¿qué cosa? Que el diablo lo usó. No hay problema con eso. En una te dice que Moisés, wow, es un profeta que no va a ver cómo es. Y en el otro te dice que tiene que morir porque pecó contra Dios.
¿Me siguen? No permitas que el diablo te quite lo que tú eres escogido por Dios. Amén. Hay veces que tropezamos, sí, veces que caemos, veces que no miramos, veces que nos creemos que nosotros somos los que sabemos, pero aún así Dios te ha escogido, Dios tiene un plan contigo y Dios te quiere restaurar porque Él tiene algo que tú tienes que hacer en el plan de salvación. Tu familia va a ser salva por ti. Te van a ver a ti. Aunque tú no creas que te están mirando, te están mirando. Aunque tú no creas que las personas en tu sector, tus vecinos, ellos te están mirando. Tú sabes que ellos saben que hoy tú estás en la iglesia. Y ellos se están preguntando, domingo, y ahora está yendo domingo a la iglesia, ¿y qué fue lo que pasó? Ellos te siguen. Nos pasó una experiencia muy linda en mi familia. Hoy fuimos a donde la abuela de mi esposa y de una vez se pusieron a prepararnos un espagueti, una cosa, y se le acerca el primo de ella a mi esposa y le dice, no te apures, tú puedes comer. Esto no tiene cerdo, ni tiene jamón, ni tiene nada. Nosotros no dijimos nada de eso. Absolutamente nada. ¿Pero qué cosa? Ellos saben. Ellos saben. Ahora imagínense lo contrario. Que lo hacen así y usted cree que fue sin querer. Señores, es una jabón que nos están tirando para que regalemos porque ellos saben. Ellos saben, ellos te están mirando porque ellos van a conocer lo que es el amor de Dios a través de ti. Por eso es tan bonito cuando nosotros hacemos lo que nos toca y a veces no entendemos el por qué. Nos tiran y nos dicen cosas y, señores, están esperando a ver cómo nosotros respondemos, a ver cómo actuamos. Ay, yo voy a ver ahora que lo botaron del trabajo, a ver si es verdad que él va a seguir. Ay, yo voy a ver ahora que se le murió, a ver si él va a seguir, que esto, que aleluya. Recuerdo cuando me botaron del trabajo, yo escribí, les dije, Dios sigue al control de todo. Los compañeros de mi trabajo, en ese tiempo trabajaba en el gobierno, en una oficina del gobierno, ellos vieron que a pesar de la situación, yo me mantuve. Y ellos siguen escuchando de que yo les sigo hablando de que Dios existe y de que Dios es bueno y de que Dios los ama. Pero ellos querían que en un momento difícil yo seguía aferrado a Dios. Ellos están mirando eso. Tú eres escogido por Dios. Amén. Dios te eligió desde antes de nacer. Dios te preparó. Tú eres especial para Dios. Dios te diseñó. O sea, Dios pensó en tu tipo de cabello, en tus ojos, en tu voz, en tu piel, en tus talentos, en esa gracia especial que tú tienes. Dios hizo todo eso para ti. No andes cabizbajo pensando que por qué estás en este mundo. Estás en este mundo porque Dios te escogió para algo especial. Y la primera cosa para la que Él te escogió es para que seas parte de su plan de salvación. Tú tienes algo que hacer en ese plan de salvación. Tú eres uno de los que Dios predestinó para ser testigos de Él, para decirle al mundo que Dios te salvó a ti. Y como dijeron todos ahorita, si Dios te salvó a ti, también lo puede hacer con ellos. Porque hay cosas que se pueden discutir y cosas que no. No podemos pasar la vida entera, que el sábado, que el domingo, que la muerte, que el estado de los muertos. Olvídense. Ahora, de que usted estaba sin esperanza y a pesar de estar en situaciones difíciles, usted se mantuvo como viendo el invisible, eso nadie lo puede discutir. A mí me dio COVID cuando arrancó el COVID, o sea, a mí me dio en junio y empezó en marzo, ¿se acuerdan?
marzo, cuando salió el italiano y que saludamos, en junio me dio a mí y me dio para matarme. Y lo que el Señor hizo conmigo en eso no me lo puede discutir nadie. No puede decir lo que usted quiera, pero Dios estuvo conmigo ahí en esa enfermedad. Y eso nadie me lo va a quitar. Nadie. Tú eres escogido por Dios. Dios te ama, pero no que te ama, que a veces decimos como que Dios me ama, como que no, Dios te ama tanto que desde antes de tu nacer, Dios había planeado todo lo que quería hacer contigo. Que había soñado contigo. ¿Tú te imaginas el Dios del universo entero pensando en ti antes de nacer? Para darte la vida que hoy tienes y que hoy Él quiere que tú seas parte de su plan de acción. Esta semana nosotros vamos a estar estudiando cómo podemos ser testigos de Dios, porque Dios nos mandó a ser sus testigos. Así que hoy vamos a orar para que el Señor nos permita ser ese sueño que Él tuvo con cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere decirle a Dios eso? ¿Que quiere que su plan se cumpla en su vida? Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone por las veces que hemos dado la espalda a su sueño y que ese plan divino se cumpla en nuestra vida. Oremos. Querido Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por la iglesia del Almirante, Señor. Gracias por esta cita que has hecho con nosotros este día y esta semana, Señor. Hoy hemos descubierto que tú nos amas, pero que no nos amas porque nosotros te amamos, sino que aún antes de nacer ya tú nos amabas, Señor. Y nos escogiste, y nos diste un plan, y nos diseñaste, y nos diste una vida especial, Señor. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos querido vivir como nosotros hemos querido. Y de hoy en adelante, Señor, queremos vivir con el plan de vida que tú hiciste para nosotros, Señor. Queremos que tú dirijas nuestra vida. Queremos hacer nuestra parte en tu plan de salvación, Señor. Queremos que las personas cuando nos vean sepan que estamos dando testimonio de que hemos estado contigo, Señor. Bendice de manera muy especial esta iglesia, Señor. Que esta semana tú derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por oírnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.